Hola a todos, vamos a hablar un poquito de catarata adquirida. Yo soy el profesor adjunto Pablo Martucci de la Cátedra de Oftalmología. Bueno, la definición de catarata es la pérdida de transparencia del cristalino de mayor o menor intensidad que afecta a una o más capas del mismo. Como vemos, el cristalino es una estructura que es como si fuera una lente en el cual está formada por distintas capas, el núcleo, la corteza y después la cápsula. ¿Cuál es la clínica de la catarata? Bueno, podemos tener una disminución de la agudeza visual, podemos tener una alteración en la visión de contraste y de colores, puede haber cambios refractivos, generalmente puede haber una miopía, pero también puede haber una hipermetropía o puede haber astigmatismo, puede haber visión doble, o sea, diplopia monocular. Entonces, pero lo que define la catarata es la pérdida de la transparencia o la opacificación del cristalino. Se puede clasificar en unilateral o bilateral, puede ser adquirida o congénita, va a depender de la edad, y según el grado de madurez se puede clasificar en inmadura o madura. Este término de madura y madura es, digamos, algo clásico o antiguo, en el cual decíamos que si no se veía el fondo de ojo o la visión era muy pobre, menos 5 décimas, era una catarata madura. Ahí tenemos distintos tipos de cataratas, una catarata que acá que se ve solo cortical, una catarata madura, total, densa, acá es una catarata blanca más densa y esta es una catarata hipermadura en la cual el núcleo se cayó dentro del saco capsular. Según la topografía puede ser subcapsular anterior, subcapsular posterior, nuclear o cortical. Acá tenemos, dependiendo de la topografía, si está en el núcleo la opacificación, o si está más en la parte anterior, le llamamos cortical, si está bien en la parte posterior, le llamamos subcapsular, y una catarata avanzada, madura, en la cual todas las estructuras están todas opacificadas. La etiología, la más frecuente, es la que es senil, que va a depender de la edad y afecta a más del 70% de la población mayor de 70 años y es la causa más frecuente de ceguera reversible. Es en mayor de 60 años y no existe una causa secundaria como un traumatismo, el uso de corticoides o la inflamación. La presenil o secundaria generalmente aparece antes de los 60 años y existe una causa secundaria, que puede ser, por ejemplo, metabólica, como la diabetes, la inflamatoria, en el cual alteraciones inflamatorias agudas o secuelares pueden generar una opacificación del cristalino, las traumáticas, por ejemplo, en jóvenes que presentan un traumatismo cerrado, pero también puede ser abierto, puede ser térmico o eléctrico, en el cual genera una opacificación del cristalino. La tóxica, por ejemplo, el uso de algunos tipos de fármacos, como los glucocorticoides, generalmente genera algún tipo de catarata bilateral y subcapsular posterior. Las cirugías intraoculares, también como otra forma de traumatismo, también puede generar catarata. Las cirugías intraoculares que pueden generar catarata pueden ser, por ejemplo, las cirugías de glaucoma, las cirugías en los pacientes, por ejemplo, de las vitrectomías o las inyecciones intravítreas. Diagnóstico diferencial no se plantean porque el diagnóstico positivo es clínico. Sí se puede plantear diagnóstico diferencial en cuanto a la etiología de la catarata. Las asociaciones lesionales, hay que estudiar todo paciente que tiene catarata, principalmente en vistas al tratamiento quirúrgico. ¿Qué tipo de asociaciones lesionales nos importan? Bueno, los pacientes que tienen antecedentes de hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, marcapaso, EPOC, el uso de fármacos, cualquiera de estos, por ejemplo, el uso de los anticoagulantes en algunos tipos de cirugía es importante saber, por riesgo de sangrado, el uso de medicación para la hipertrofia prostática benigna puede generar que el iris sea mucho más móvil y pueda complicar la cirugía. También, dependiendo del tipo de anestesia, nos importa si va a ser anestesia local o en casos muy seleccionados puede ser anestesia general.
Antecedentes personales oculares, los pacientes que han tenido uveitis pueden generar sinequias adentro entre el iris y el cristalino, la presencia de traumas que puede generar que el saco capsular esté más móvil, la presencia de glaucoma, la cirugía puede generar aumento de la presión intraocular. Si el paciente es amblíope, o sea, si el paciente nunca vio bien, la cirugía de cataratas no va a devolverle la visión 100%. Si presenta alergia ocular y el paciente se va a rascar, si presenta ojo seco, la cirugía puede generar que aumente el ojo seco y el paciente esté más molesto, si tiene una patología en la mácula, una patología de retina, cualquiera de esas cosas puede generar que la visión, si bien puede mejorar, o no mejore el 100%. O la presencia de cirugías previas que puede complicar nuestra cirugía, nuestro abordaje. Antecedentes familiares oculares de desprendimiento de retina, si el paciente tiene antecedentes familiares de desprendimiento de retina o tuvo desprendimiento de retina, eso puede generar otro desprendimiento, la cirugía puede generar un desprendimiento de retina. Antecedentes socioeconómicos y culturales, es muy importante saber la ocupación del paciente para la elección del tipo de cirugía, y el nivel socioeconómico también para lo mismo, porque dependiendo de sus necesidades también podemos plantearle distintos tipos de cirugía con distintos tipos de lentes intraoculares. El examen físico, nosotros vamos a evaluar la agudeza visual sin corrección, con corrección, para lejos y para cerca. Si el paciente, como dijimos, es amblíope, o sea, si el paciente nunca tuvo una visión 100%, la cirugía de cataratas tampoco le va a devolver una visión 100%. Vamos a ver la refracción del paciente, si el paciente es miope, si es hipermétrope, si el paciente tiene astigmatismo. Los pacientes miopes tienen una cámara anterior más profunda y tienen mayor riesgo de desprendimiento de retina. Los pacientes hipermétropes tienen una cámara anterior más estrecha y tienen más riesgo de aumento de presión por la cirugía. El campo visual, si tiene algún tipo de alteración del campo visual, por ejemplo por un glaucoma y una disminución del campo visual. La motilidad autoescular, si el paciente ya veía previamente doble, tenía una diplopia, o si ya tenía un estrabismo. La motilidad ocular intrínseca, ver el tamaño pupilar, es importante, una buena dilatación pupilar para la cirugía. Si el paciente tiene un defecto pupilar aferente, relativo, pensando que tenga una neuropatía óptica. Ver el examen externo, si el paciente, ver los párpados, si el paciente tiene el párpado expuesto hacia afuera, o sea, tiene un ectropion, o el párpado hacia adentro tiene un ectropion, eso hay que corregirlo previamente antes de la cirugía. Si el paciente no cierra bien los párpados, lo cual llamamos lagoftalmos, también hay que corregirlo antes de la cirugía de cataratas. Si el paciente tiene un párpado caído, o sea, tiene una ptosis palpebral, eso se puede corregir después de la cirugía, pero la cirugía de cataratas puede generar una ptosis que es en general dura un tiempo y es por el uso por el traumatismo de la cirugía. Hay que ver los anexos, si el paciente tiene triquiasis, o sea, pestañas que se orientan hacia el ojo, si tiene infección de pestañas por aumento del riesgo de endoftalmitis, valorar si el paciente tiene una alteración en la vía lagrimal con lagrimeo o con epífora, en el cual pueda también aumentar el riesgo de endoftalmitis, la presencia de endoftalmos, o sea, es un ojo hundido, en el cual la cirugía va a ser más difícil. El examen físico también vamos a seguirlo en la lámpara de hendidura. Tenemos que evaluar los párpados, los anexos, ver el film lagrimal, si el paciente tiene un ojo seco que puede verse empeorado por la cirugía, ver la conjuntiva, si tiene alergia, si tiene infección, si tiene simbléfano, o sea, pequeñas adherencias entre la conjuntiva vulvar y la conjuntiva tarsal. Ver la córnea, tenemos que ver el endotelio corneal, si tiene edema, si tiene cicatrices, el endotelio, si el endotelio está alterado, la cirugía se puede descompensar ese córnea y generar un edema de córnea. Ver la cámara anterior del ojo, si la cámara es plana, si es profunda, si es estrecha. Ver el iris, si el iris tiene hidrodonesis, o si tiene pseudofoliación, si tiene sinequia, si tiene atrofias. Ver el cristalino, valorar las características de la catarata, si la catarata está en buena posición o si está subluxada, o si tiene movimientos anormales. Ahí si está subluxada sabemos que la cirugía va a ser más complicada y va a requerir otro tipo de instrumental para la cirugía. Valorar la presión intraocular, si el paciente tiene o no glaucoma, valorar la gonioscopía cuando es necesario para ver si tiene un ángulo abierto o no, y tenemos que valorar bien el fondo de ojo.
en todas sus estructuras. El vítreo, ver el nervio óptico, ver la retina, la mácula y ver los vasos. De la paraclínica, en verdad el diagnóstico de catarata es clínico, la valoración ocular va a estar dirigida, por un lado, al cálculo de la lente intraocular que vamos a utilizar durante la cirugía y valorar de alguna manera, por otro lado, lo que se llama la función macular, para saber si podemos saber previamente cuánto va a ver el paciente luego de la cirugía. Otros estudios que podemos realizarle, por ejemplo, son estudios para valorar el astigmatismo previo del paciente, para si vamos a utilizar un tipo de lente que corrija astigmatismo también. Entonces, uno de los estudios fundamentales para la cirugía de cataratas es el cálculo de la lente intraocular. Una de las formas de calcularlo es por ecobiometría, en el cual permite medir la longitud axial del ojo y calcular el poder de la lente que tenemos que usar nuestro paciente. Existen distintos tipos de lentes intraoculares. Los lentes pueden ser lo mismo que los lentes comunes, pueden ser lentes que sean solo monofocales, que nos permitan ver solo de lejos, corrigiendo solo miopía o hipermetropía, pero también existen lentes multifocales que permiten corregir la visión de lejos y de cerca e intermedia, y también lentes que, aparte de corregir la hipermetropía y la miopía, también permiten corregir el astigmatismo. A esas le llamamos tóricas. Y también existen lentes que se llaman fáquicas, en el cual se mantiene, que no es para este caso en especial, pero saber que existen cirugías en el cual implantamos lentes intraoculares dejando el cristalino. A ese le llamamos lentes fáquicas. Pedimos valoración general, rutinas generales, electro, interconsulta con cardiólogo dentista y siempre pedir el consentimiento informado. El tratamiento de la catarata es quirúrgico. La oportunidad en general siempre es ambulatoria de coordinación, salvo en situaciones que la catarata esté generando una complicación. Por ejemplo, en un glaucoma inducido por catarata. Las indicaciones en general van a ser la disminución de la agudeza visual. Esa disminución de la agudeza visual con las técnicas modernas de cirugía no es que tiene que ver menos de un 50%, sino que lo que genere en el paciente es una alteración funcional. Puede ver mejor, pero el paciente se siente molesto por la forma que ve. Entonces también el paciente se puede estar molesto porque tiene deslumbramiento o esas molestias, y esas molestias son incapacitantes. También en algunos casos especiales puede ser por indicación médica, por ejemplo, cuando presenta una catarata importante que no permite evaluar el fondo de ojo, por ejemplo, en un paciente que tiene retinopatía diabética. Otros pacientes también presentan cataratas que generan complicaciones, por ejemplo, en los glaucomas inducidos por cristalino. Las técnicas pueden ser por extracción intracapsular, que es la técnica antigua en la cual se sacaba toda la catarata, todo el cristalino con el saco capsular, o las técnicas más modernas que se llaman extracapsulares, en el cual se deja la cápsula y se saca el contenido de la cápsula. Existen distintas técnicas, las técnicas convencionales, en el cual se aborda por la córnea, con la parte transparente, con la parte clara de la córnea. Otras técnicas que son menos invasivas, que se hacen por túnel escleral, y las técnicas modernas de facoemulsificación, que se aborda por la córnea clara también, pero con equipo más sofisticado. El pronóstico, en más del 95% de los pacientes, se logrará una mejoría de la agudeza visual y de la calidad de vida. Esto estará supeditado a la presencia de otras patologías asociadas, por ejemplo, maculopatías, otras enfermedades de retina, y el desarrollo de complicaciones. La profilaxis, en verdad, no existe ningún tratamiento para prevenir la formación de cataratas, pero la extracción oportuna de la catarata va a evitar el desarrollo de complicaciones. Ahora vamos a ver un video de una cirugía de cataratas.
Bueno, acá estamos viendo, lo que hizo ahora el cirujano fue una paracentesis, ahora va a colocar lo que se llama azul tripán dentro de cámara anterior para teñir la cápsula anterior del ojo. Ahora está utilizando una solución que se llama viscoelástico para mantener la forma de la cámara anterior. Ahí está haciendo la incisión principal sobre córnea clara. Lo que va a hacer ahora es la cápsulorhexis, que es abrir la cápsula anterior del ojo para poder acceder al contenido del cristalino. Ahí está levantando la cápsula anterior del ojo y hizo toda una ventana para poder operar. Lo que va a hacer ahora es separar el contenido de la cápsula, lo que llamamos hidrodisección. Este es el aparato que es el faco emulsificador. Se está comiendo ahora la parte por delante del núcleo y ahora va a ir fragmentando el cristalino en una técnica que se llama CHOP. Ahí ya lo fragmenta a la mitad y lo va a seguir fragmentando en pequeñas porciones para ir comiéndoselo con ultrasonido. Ahí lo sigue fragmentando y ahí se está comiendo con el faco emulsificador mediante ultrasonido los distintos pedacitos de catarata. Ahí se está comiendo porciones de la corteza y ahora va a aspirar los restos de corteza con otra pieza que se llama irrigación-aspiración, que es lo que no tiene ultrasonido, solo tiene aspiración. Ahí sigue aspirándose los pedacitos de corteza que están adheridos a la cápsula. Ahí está sacando los pedacitos de corteza que quedaron pegados en la cápsula posterior, limpiando bien la cápsula posterior, coloca un poquito más de viscoelástico en el saco capsular para que se amplíe el saco capsular y ahora va a inyectar dentro del ojo una lente intraocular plegable. Ahí está inyectando una lente intraocular plegable por la incisión principal, se está desplegando dentro del saco capsular, ya quedó la lente en posición dentro del saco capsular y ahora va a aspirar el viscoelástico que utilizó para la cirugía. Aspira el viscoelástico que quedó de la cirugía y ahora va a cerrar las incisiones hidratando las mismas. Hidrata las incisiones, en este caso dejó una burbuja de aire en la cámara anterior y colocó antibióticos. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos.